Hola chicos, esta noche mira por un instante una mesa áspera con un cuenco de avena sin gracia, un mendrugo compacto, quizá 2 o 3 hebras de carne correosa si el destino sonreía. Esa escena sostenía a la mayoría en la época medieval. La abundancia era un privilegio de reyes y nobles. Mientras ellos se daban banquetes de muchos platos, el campesino medio avanzaba con una dieta escueta y repetida. Aquí vamos a desilvanar. ¿Por qué el comer cotidiano fue tan poco apetecible para las masas? Toma asiento, deja tu like, suscríbete. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora marca tu noche. Me llamo el historiador nocturno. Quiero envolverte en un relato que te acompañe camino al sueño. En los hogares humildes no flotaban perfumes de canela, jengibre, nuez moscada. Esas especias cruzaban continentes por la ruta de la seda. Eran un lujo de élite. Imagina la travesía de un mercader que enfrenta desiertos y montañas para llevar a Europa un toque de opulencia. Su recompensa era descomunal. En el siglo X, una libra de nuez moscada podía canjearse por 7 bueyes cebados. Esa cotización prohibitiva arrinconó el paladar popular hacia perfiles rudos, ajo punzante, mostaza picante, vinagre agrio, condimentos baratos que sacaban a flote caldos tristes y panes duros. La frescura escaseaba. Sin refrigeración ni conservantes eficaces, las frutas y verduras aparecían como visitas de estación. Quien tenía un pequeño trozo de tierra, plantaba cebollas, puerros, coles, vegetales firmes que aportaban apenas variedad. El eje era el cereal, pan y gachas de cebada, centeno, trigo, a ratos guisantes y judías. Con eso el hambre aflojaba, pero la carencia de nutrientes esenciales pasaba factura. Generaciones con crecimiento atrofiado, salud frágil, supervivencia más que bienestar. La carne era un sueño en la mesa campesina. Una familia con suerte cuidaba un cerdo, unas gallinas, quizá una vaca. No eran simples reservas de alimento, eran activos valiosos, casi miembros del hogar. Nadie los sacrificaba sin razón. La carne se guardaba para bodas, fiestas del calendario, o cuando el animal envejecía o enfermaba. Llegado el momento, cada parte se aprovechaba. No había desperdicio. Vísceras y despojos eran pilar nutritivo. También entraban aves pequeñas y caza menor atrapadas con trampas. La caza furtiva tentaba, pero internarse en bosques reales era delito severo. Multas ruinosas, mutilaciones, incluso la muerte. El estómago vacío chocaba con el poder feudal. El pescado ofrecía alternativa, sobre todo junto a ríos y costa. Pero no imagines filetes brillantes. La clave era conservar. Para pasar inviernos largos se secaba, se ahumaba o se salaba en grande. Arenque, bacalao, anguila, barriles repletos con capas generosas de sal. Alimento duradero, sabor fuerte, textura distinta a la actual. En cambio, carpa y lucio de agua dulce eran manjar de noble. Señores con estanques privados aseguraban bocados selectos. La división social se extendía hasta lo que nadaba. La creatividad floreció por necesidad. Encurtido, fermentación, secado. El repollo se rallaba para chucrut, pepinos y cebollas al vinagre, manzanas y peras al sol y al humo para el invierno. Alivia la monotonía. No iguala la chispa de lo fresco. Ni siquiera pan y cerveza eran confiables. Panaderos sin escrúpulos estiraban harina con bellotas molidas, tiza, aserrín, hogazas duras como piedras y casi igual de nutritivas. Las cervezas se aguaban para maximizar ganancias. En tiempos de agua, insegura la bebida fermentada. Aunque débil, mataba bacterias y se volvió refugio líquido. Era eso o enfermarse por el pozo contaminado. Para dimensionar la precariedad alimentaria, sirve recordar la epidemia del baile, la locura del baile que estremeció ciudades. De pronto,
Alguien movía el cuerpo sin control. Otros se contagiaban del frenesí. Días enteros sin comer ni dormir. Gritos, visiones, convulsiones, cuerpos exhaustos, muertes. Estrasburgo en 1518 fue ejemplo. Detrás estaba una existencia quebradiza. Dietas de cereales y legumbres con déficit crónico. Defensas bajas. En ese contexto, el grano contaminado por Claviceps purpurea, el hongo del ergotismo, fuego de San Antón, pudo sumar veneno a la olla. Alcaloides tóxicos en pan y gachas provocaban espasmos, alucinaciones, movimientos incontrolables. Lo que se leyó como maldición o posesión, hoy parece la confluencia de malnutrición, estrés de peste y hambrunas, y alimentos contaminados. La higiene brillaba por su ausencia. Sin noción de gérmenes, la contaminación campeaba. El ganado dormía junto a la gente para dar calor y seguridad. Los desechos se mezclaban donde se cocinaba. En ciudades abarrotadas, la basura y los excrementos humanos colmaban las calles. Moscas y ratas encontraban paraíso. El Támesis cargaba agua y despojos. Las enfermedades se propagaban. Incluso la realeza pagaba los riesgos de una mesa mal cuidada. Se cuenta que el rey Juan de Inglaterra acabó con indigestión fatal tras melocotones frescos y sidra nueva. Combinación peligrosa en un mundo sin controles. Frutas con bacterias, fermentaciones incipientes, intestinos trastocados, disentería probable, sin electrolitos ni rehidratación moderna. La deshidratación y el desbalance de sales llevaban a falla orgánica. Incluso el trono quedaba a merced de la cocina. El espectro de la peste negra sobrevoló el siglo XIV. Un tercio de Europa cayó. Mercados de alimentos eran focos de pestilencia. Puestos de carne con moscas. Roedores bajo las tablas. Pese a todo, hubo oasis. Monasterios y abadías cuidaron huertos. Produjeron verduras. Escribieron recetarios. Y dieron ejemplo de cocina más refinada. Aunque no compartieron sus mesas con las masas, para la nobleza, el banquete fue teatro de poder. Cisnes y pavos reales asados, pastelillos delicados, vino y cerveza a raudales, especias sin escatimar. También allí acechaba el peligro, carnes en mal estado, salsas rancias, indigestiones por exceso. El privilegio no blindaba frente a la comida medieval. Imagina ahora una calle iluminada apenas por antorchas. Un panadero mira a ambos lados, vuelve al horno, abre un saco de aserrín, lo amasa en la mezcla, después vende hogazas recias que llenan sin nutrir. La gente bebe cerveza floja, el agua de los pozos está dudosa, el alcohol tenue la hace más segura. Vivir así exigía escoger entre riesgos. Agua contaminada o calorías vacías. Aún así hubo intentos de poner orden. En Inglaterra surgió la Assisa Panis et Servicie, Assisa del pan y la cerveza. Fijó precios, pesos, calidades. Panaderos debían entregar hogazas al peso correcto según el grano. Cerveceros sometidos a inspecciones. Las penas iban de multas a la picota para escarnio público. La aplicación era débil, sin policía organizada, con señores y gremios a cargo y pocos recursos. La necesidad empujaba a adulterar, serrín en pan, cerveza diluida, mezclas pobres. La ley fue un paso, la realidad la desbordó. Entre tanta dureza, conviene recordar la escena íntima que daba sentido a seguir. Una cabaña con techo de paja, un fuego pequeño, una olla de potaje que burbujea, la familia en torno, un cerdo husmeando entre juncos, animales dentro de casa para el frío y la seguridad, estiércol y restos mezclados en el suelo, pulgas y piojos prosperando. La ciudad era peor, calles estrechas llenas de basura, el aire pesado, el agua filtrada por inmundicia, disentería, fiebre tifoidea, peste.
Para el campesino había pocas escapatorias. Comer era apuesta. Aún así brotaban gestos de ayuda, vecindad, fe, comunidad. Las campanas marcaban el tiempo, anunciaban oración y descanso. En la incertidumbre, la iglesia alzaba su autoridad. Esa autoridad traía reglas sobre la mesa: días de ayuno, días sin carne, cuaresma con 40 días sin carne, sin lácteos, sin huevos, un reto para cuerpos ya debilitados. La historia de Juan y María muestra esa carga. Trabajan de sol a sol con 3 hijos. Llega la cuaresma. Deben elegir honrar el ayuno o desobedecer. Optan por cumplir: pan austero, potaje, pescado seco ocasional. Llegan a Pascua más flacos y cansados. Encuentran consuelo en la promesa de la vida futura. Monasterios repartían pan y limosnas. Pero cuando fallaban las cosechas, la demanda superaba la caridad. Al mismo tiempo, la caza furtiva seguía castigada con dureza. La paradoja era permanente. Ayuda limitada. Exigencias espirituales exigentes. La fe era refugio y prueba. A partir de aquí nos acercaremos al gran contraste. La humilde gacha frente al espectáculo de los festines nobles. Mesas rebosantes. Vinos selectos. Especias orientales. Rituales de estatus que exhibían dominio sobre la escasez que agobiaba a los demás. Ese telón se desplegará en la siguiente sección con el gran salón. Los tapices, las sutilezas de azúcar y la cocina como teatro de fuego, precisión y prestigio. El gran salón del castillo era el corazón de la vida noble. Titilaban 100 velas. Las llamas se reflejaban en copas y broches. Los tapices contaban hazañas y amores. Aislaban del frío y proclamaban linaje. Al fondo, sobre un estrado, el señor y la dama presidían. Su altura marcaba autoridad. La mesa central mostraba abundancia. A lo largo de la sala, una tabla de roble gemía bajo el peso de platos. Cerdos enteros con piel dorada, bandejas con pavos reales sazonados y emplumados de nuevo para el efecto. Fuentes de aves menores, cestas de pan blanco recién horneado. Todo dispuesto para que la vista comiera antes que el paladar. Detrás de la cortina del salón rugía la cocina. Un torbellino de órdenes. El maestro cocinero orquestaba una sinfonía de fuego y paciencia. Su voz corta marcaba ritmos, hornos abiertos, asadores girando, calderos donde burbujeaban guisos, mesas con cuchillos que iban y venían, aprendices con leña y agua. Se preparaban las sutilezas, esculturas de azúcar en forma de castillos, unicornios, dragones, piezas hechas para asombrar tanto como para comer. Cada bandeja era un argumento a favor del prestigio del anfitrión. Cada especia vertida era una moneda de poder. El protocolo del festín era milimétrico. Los heraldos anunciaban platos. Manos enguantadas repartían fuentes. Los invitados se servían con cuchillos personales. Comer con los dedos era de buena etiqueta. Panes actuaban como platos. Los vinos corrían, a veces especiados y endulzados. La cerveza era más potente y mejor elaborada que la bebida aguada del pueblo. El desfile parecía interminable. Venado de caza mayor, sopas cremosas de almendras, el delicado Blanc MSH de pollo con leche de arroz y azúcar, frutas confitadas, salsas punzantes de pimienta y jengibre, y un perfumado rastro de clavo y canela que flotaba sobre la música. No faltaban señales de fragilidad. Una dama enrojecida por el vino se levantaba con prisa. Grasas y dulces revolvían estómagos. Un caballero mordía una pieza dura y contenía un gesto de dolor. La higiene dental era pobre. El azúcar pegado a los dientes hacía estragos. Detrás de columnas, los sirvientes observaban con mezcla de cansancio y envidia. Sabían que al día siguiente su comida volvería a ser pan tosco y potaje. Sabían también que cualquier migaja sobrante se convertía en sustento de varios hogares.
El banquete era teatro político. La distribución de asientos comunicaba jerarquías. Un lugar cercano al estrado era favor. Una copa servida primero era promesa. Una porción de venado más generosa invitaba a lealtad. Bolsitas de especias sellaban alianzas. Trovadores recitaban linajes. Mensajeros despachaban asuntos entre plato y plato. La mesa noble consolidaba dominio. Cada fuente era una proclama de orden. Cada brindis una señal de estabilidad. Regresemos a las cocinas. El humo tiznaba vigas. El calor agrietaba manos. Los relojes eran relojes de arena y el latido del asador. Se reutilizaba todo. La grasa escurrida se guardaba para salsas. Los huesos iban a caldos. Los restos de pan blanco se tostaban para espesar guisos. El cálculo era minucioso. El maestro cocinero conocía el humor del señor. Si quería más pimienta o jengibre, si la caza debía servirse poco hecha, si un pescado de estanque merecía salsa verde o almendrada. Su reputación pendía del punto exacto de cada plato, del brillo de cada salsa, de la temperatura con que cruzaba el umbral hacia el salón. La disciplina del servicio era férrea. El escanciador probaba líquidos para detectar alteraciones. El trinchante exhibía destreza al cortar. Demostraba que el dominio del cuchillo era dominio sobre la carne. La servilleta de lino señalaba decoro. La sal, costosa, se presentaba en saleros de metal. Su posición definía cercanía al poder. Cruzar la línea del salero era ingresar al círculo de confianza. No era un detalle menor. En un mundo donde salar era conservar y dar sabor. La sal era riqueza y frontera. La comida cerraba con especias confitadas, frutos secos, vinos dulces y a veces con una sutileza que representaba el emblema del Señor. Un castillo de azúcar que se abría para mostrar aves pequeñas cocidas. El asombro clausuraba la velada. Tras el último acorde, la servidumbre recogía astillas, barría migas, apagaba brasas. El salón quedaba en penumbra. El eco de risas se deshacía en piedra. Al amanecer, el campo vecino despertaba en silencio. Allí una familia amasaba pan oscuro de centeno, hervía cebada, contaba legumbres y racionaba sal como si midiera el tiempo. Este contraste implicaba leyes, privilegios y penas. Los bosques eran resguardos señoriales. La casa mayor estaba reservada. La caza furtiva podía costar la mano o la vida. El hambre empujaba y el castigo frenaba. Las cocinas nobles rebosaban caza, porque el derecho lo permitía a unos y lo negaba a otros. El pescado de estanque era delicadeza de quienes podían excavar y mantener agua propia. Para el resto quedaban los barriles de salazón. La misma técnica, sabores distintos, calidades opuestas. En medio de esa estructura desigual surgían focos de regulación. Ya hablamos de la asisa del pan y la cerveza. Su espíritu era simple: vincular el precio del pan al costo del grano, fijar pesos, impedir que se estirara con rellenos, alumbrar inspecciones a hornos y tabernas. La picota esperaba a quien engañara. Aún así la aplicación era pobre. Alcaldes con recursos limitados, gremios protegiendo a los suyos. Cuando el grano escaseaba, el fraude se volvía tentación. Serrín en la masa, cerveza diluida, cuentas alteradas. El castigo no alcanzaba para vaciar la necesidad. La realeza tampoco escapaba a los riesgos. Ya escuchamos el episodio del rey Juan de Inglaterra. La mesa opulenta estaba expuesta a tóxicos, bacterias y combinaciones fatales, frutas no lavadas, fermentaciones incompletas, carnes en tránsito, todo conspiraba. El conocimiento médico era limitado. Los diagnósticos seguían la teoría de los humores. Los tratamientos ignoraban electrolitos. La disentería y la fiebre recordaban que el banquete no aseguraba salud. A estas alturas, el oyente nocturno puede preguntarse por el sentido de tanto despliegue
Si la salud pendía de un hilo, el sentido era simbólico. La abundancia escenificada prometía orden. En tiempos de cosechas fallidas y pestes, la nobleza afirmaba que su casa mantenía la rueda, que podía traer pescado en invierno, especias de oriente, música en días de duelo. El banquete servía para tranquilizar, para cerrar pactos, para celebrar victorias y para recordar a todos los presentes quién mandaba. En paralelo, las aldeas persistían, encurtían coles, secaban peras, salaban arenques, hervían cebada, reparaban herramientas, rezaban, tocaban campanas, ayunaban cuando la iglesia lo mandaba. El calendario litúrgico atravesaba la olla, días sin carne, cuaresma sin lácteos ni huevos, un reto que para el pobre era más duro que para el rico. El noble reemplazaba con almendras, frutos, especias, peces frescos de estanque. El campesino repetía potaje y pescado seco. El mismo mandato, sabores opuestos. Cerremos con una imagen doble. De un lado la sala deslumbrante donde la luz de 100 velas dibuja oro en el vino. Del otro una cocina humeante donde se mide a cucharadas la sal, donde cada hueso se guarda, donde el pan blanco se raciona. El espectáculo no borra la precariedad, la ilumina, y ese claroscuro ayudará a comprender por qué las crisis siguientes, hambrunas y pestes, reconfiguraron salarios, leyes y revueltas. En la próxima parte veremos cómo la peste negra cambió por un tiempo la mesa de todos. La peste negra alteró no solo la demografía, también movió la balanza de la mesa. Al caer la población a mediados del siglo XIV, la tierra quedó menos disputada. Los jornales subieron. Por primera vez muchos campesinos pudieron negociar. Un huevo más, un trozo de cerdo salado, un pollo en domingo. Durante unos años, el nivel de vida mejoró de forma palpable. El pan dejó de ser únicamente centeno oscuro y entró algo más de trigo. En algunos lugares se crió ganado para la propia mesa. No solo para el mercado señorial. Fue un respiro breve, un ensayo de abundancia contenida. La reacción de la élite no tardó. Temiendo la pérdida de control, promovió leyes que pretendían congelar salarios al nivel anterior a la peste. Reforzó obligaciones, reanudó ataduras a la tierra mediante tributos y cargas. La tensión resultó inevitable. En 1381, la revuelta campesina estalló con fuerza. Un grito contra impuestos, servidumbre y precios que no cuadraban con el sudor. Fue aplastada. Sus líderes pagaron con la vida. Muchas mejoras se deshicieron. Aún así, el eco de aquel sacudón quedó flotando en las aldeas. Memoria de que el orden podía resquebrajarse cuando el hambre y la injusticia se sumaban. En ese vaivén, la mesa de la gente común siguió dependiendo de técnicas de conservación, salazón, ahumado, secado y del ingenio para hacer rendir legumbres y granos. El agua seguía siendo un riesgo. Pozos cercanos a corrales, ríos que eran fuente y vertedero. La cerveza tenue se volvió cotidiano salvavidas, hervida, fermentada, menos peligrosa que el agua cruda, pero la trampa del beneficio fácil la aguaba en exceso. Clientes resentidos y sospechas a flor de piel. La tabernera cargaba con rumores cuando una tanda salía floja, con palabras feas que la asociaban a males invisibles. En un mundo de superstición, la frontera entre lote defectuoso y veneno era fina. La reputación de una casa podía caer por una jarra turbia. El pan siguió en el centro del dilema. Cuando el grano subía, reaparecía el serrín en la masa, la tiza que blanqueaba, las bellotas molidas que llenaban sin nutrir. La asisa del pan y la cerveza buscó atar precio, peso y calidad, establecer inspecciones, proteger al comprador, pero carecía de brazos y ojos suficientes. La vigilancia descansaba en alcaldes con pocos recursos y gremios con intereses cruzados. Cuando golpeaba la escasez,
El fraude encontraba oportunidad. La picota y la multa no alcanzaban a domesticar el hambre de los hornos. Los monasterios se mantuvieron como islas de método, pioneros en rotación de cultivos, en canalización de agua, en selección de ganado, guardianes de textos antiguos, compiladores de recetarios y motores de caridad estructurada. Pan y cerveza se repartían en porterías. Sopas calientes calmaban inviernos largos. Hospitales y hospicios ofrecían cama y caldo. Era la red de seguridad antes de cualquier estado, pero también traía consigo paternalismo. La limosna llevaba juicio, se esperaba gratitud silenciosa, aceptación de la suerte como mandato. Para quien estaba al borde de la inanición, incluso una hogaza áspera era la diferencia entre vivir y no amanecer. El calendario de la iglesia atravesaba la olla. Días de abstinencia, días de ayuno, sobre todo Cuaresma. 40 jornadas sin carne, sin lácteos, sin huevos. Para la nobleza era incomodidad menor. Suplían con peces frescos de estanque, almendras, frutos, especias. Para el campesino significaba acentuar la monotonía, repetir potaje y pescado seco, sumar privación espiritual a la corporal. Sin embargo, una ética de caridad empujaba a monasterios y cofradías a aliviar. Cuando la demanda superaba la capacidad, la olla común dejaba de alcanzar, y los pobres seguían hilando días con caldo ralo. Antes de la peste, otra catástrofe había mostrado la fragilidad del pan cotidiano. La gran hambruna de 1315 a 1322 azotó con frialdad y lluvia, veranos húmedos, inviernos severos, semillas que no prendían, trilla pobre, guerras que interrumpían convoyes. Los precios de los alimentos se dispararon, los salarios se derrumbaron, las reservas se agotaron. Los testimonios de la época dibujan un dolor que cuesta mirar. Hubo quienes comieron perros, caballos, gatos. Hubo quien recurrió a cuerpos de ajusticiados. Hubo quien cruzó líneas que nadie imagina cruzar. Los Países Bajos y Escandinavia sufrieron con especial crudeza. En algunas regiones, la mortalidad subió hasta 1/4 de la población. En ciudades como Erfurt, los registros hablan de decenas de muertes por día. La hambruna dejó cicatrices largas. Enseñó que una mala cosecha ponía a la comunidad al borde del abismo. La carne siguió segmentando a la sociedad. Para campesinos, la res era casi intocable, demasiado valiosa viva por la leche y el arado. El cerdo fue más común. Las aves aportaron proteína ocasional. La región marcaba diferencia. Áreas eslavas y zonas de Escandinavia se apoyaban en peces de agua dulce como principal proteína. La casa mayor quedó blindada por privilegio. Venado y jabalí eran patrimonio de los señores. Los registros de cocina de Ricardo II en el siglo XIV muestran cifras que asombran. Banquetes con cientos de ovejas, ciervos, cerdos, aves. Ese volumen opulento contrasta con el puñado de ocasiones al año en que una familia campesina probaba carne. Navidad, Pascua, bodas y casi siempre cortes duros y salados por meses. Hubo un paréntesis de mejora tras la peste. Menos bocas y más tierras dieron holgura. Los salarios se duplicaron o triplicaron en sitios. Las familias trabajadoras sumaron pollo, cerdo, algún vacuno. Ese leve ascenso de carne en la olla fue símbolo de movilidad efímera. La nobleza reaccionó con estatutos que intentaron fijar jornales, atar de nuevo a la gleba. Y las tensiones ardieron en 1381. La represión cortó la ilusión, pero el mundo no volvió a ser exactamente el mismo. Quedó el aprendizaje de que la comida y el salario bailaban juntos. En medio de tantos vaivenes, emergió una voz singular que unió pan, salud y espíritu. Hildegarda de Bingen, monja del siglo XII, autora, música,
herborista, adelantó intuiciones que hoy llamamos nutricionales. En sus textos Physicae Causae et Curae escribió sobre granos y temperamentos. Defendió la espelta como grano principal. Dijo que el pan de espelta nutría y alargaba la vida. Advirtió contra cereales crudos. Entendió que cocinar transforma y protege. No fue solo teoría. Administró tierras, hornos, panaderías. Bajo su guía se elaboró pan de espelta para la comunidad y para enfermos y pobres. Su defensa de un grano más digestible resuena con hallazgos modernos sobre proteínas y tolerancia. Su legado muestra que el pan podía ser medicina, símbolo y herramienta de caridad. El pan también fue signo visible de estatus. La hogaza blanca y fina hablaba de mesa noble, la oscura y áspera de la mesa campesina. El color contaba jerarquías. La harina cernida varias veces se reservaba para arriba, los salvados y mezclas para abajo. En épocas de carestía apareció el pan de hambruna, guisantes, frijoles, bellotas y en casos extremos, serrín. No por maldad, por desesperación. Cada corte de la rebanada era un mapa de poder. Volvamos al mapa global que ya asomó en nuestra narración. Mientras Europa lidiaba con escasez y privilegios, en los Andes se tejía una dieta de asombrosa diversidad. La mesa inca demostraba adaptación al relieve, terrazas en laderas, andenes que creaban microclimas, canales que llevaban agua donde no la había, camellones en zonas pantanosas que regulaban temperatura, rotación de cultivos y uso de guano de isla como fertilizante potente. La base era la papa, miles de variedades, energía y vitaminas. Junto a ella, oca, oyuco, camote, el maíz versátil para sopas, moles, cancha crujiente y chicha fermentada que organizaba lo social. La quinoa aportaba proteína completa por encima del 14%. La cañigua y la quicha sumaban grano nutritivo. La proteína animal llegaba sin la figura de la vaca. Llama y alpaca ofrecían lana, carga y carne. El charqui deshidratado aseguraba transporte y conservación. El cuy se reservaba para ocasiones y para dieta cotidiana en algunas zonas. En el altiplano y la costa se pescaban especies de lago y mar, camarones, erizos, moluscos y aves silvestres como patos y perdices. En selvas, venados y sajinos. Incluso insectos y larvas se integraban sin rubor. La huerta inca añadía calabazas, ajíes de intensidades variadas, frijoles y pallares, frutas como chirimoyas, lúcumas, guayabas, aguacates, tumbo y algas de mar y de agua dulce. Ese repertorio garantizaba micronutrientes que en Europa eran intermitentes. El campesino medieval se habría asombrado ante una mesa tan organizada por pisos ecológicos. La comparación no busca idealizar, busca mostrar que el hambre no es ley natural, es resultado de técnica, clima, poder y rutas comerciales. Allí donde el conocimiento se alineó con el paisaje, la mesa se volvió más segura. En Europa, cuando clima, guerra y privilegio se confabularon, el pan se volvió incertidumbre. La lección es valiosa para nuestra propia época de cadenas de suministro largas. Cuando olvidamos el origen de lo que comemos, la historia nos devuelve preguntas. Entre tanta dureza, también hubo espacios de consuelo. La mesa familiar al final del día. Un cuenco compartido, conversación baja, la sensación de pertenecer, la misa del domingo, las campanas que ordenaban el tiempo, el vecino que presta sal, la comunidad que organiza un horno comunal, las mujeres que transmiten recetas de encurtido y conservación, heroínas discretas que mantienen familias a flote. Su trabajo silencioso sostiene pueblos enteros en años malos. Allí se gesta una cultura culinaria que perdura más allá de las crisis. Y si miramos de nuevo el salón noble, veremos que también allí
acechaba la vulnerabilidad. Carnes pasadas, salsas rancias, digestiones arruinadas. El exceso tenía precio, sin frío mecánico ni teoría microbiana. Los palacios no escapaban a los dolores del vientre. El dominio sobre la escasez era real, pero no absoluto. Por eso la prudencia del escanciador que probaba líquidos, la figura del trinchante que mostraba orden en el corte, la sal como frontera de confianza. Cada gesto intentaba domar lo indomable. En la próxima parte, cruzaremos del pasado a un espejo contemporáneo. Imaginaremos a un campesino medieval entrando en un supermercado moderno. Veremos su asombro ante vitrinas frías, etiquetas, pasillos sin fin, y también su intuición sobre costos ocultos. Volveremos a nuestra mesa con otro ánimo, con preguntas sobre abundancia, aditivos y responsabilidad. Antes de dar ese salto, conviene retener la idea que más se repite en nuestra travesía nocturna. La comida no es solo sabor, es poder, orden, consuelo y a menudo destino. Imagina a un campesino medieval cruzando unas puertas que se abren solas. La luz blanca de un supermercado moderno le parecería hechicería. Vitrinas de carne sin moscas, pescados relucientes sobre hielo, montañas de fruta fuera de estación, pasillos que no terminan, etiquetas con números y letras. Su instinto le gritaría abundancia. Su experiencia le susurraría preguntas. ¿De dónde sale tanta variedad? ¿Qué precio oculto tiene un tomate en pleno invierno? ¿Quién domó a las estaciones para que ofrezcan fresas cuando los campos deberían dormir bajo la escarcha? Se maravillaría con uvas en enero, con aguacates y mangos que viajaron mares, con panes de corteza dorada y miga aireada, con quesos alineados como soldados, con leche que no huele a establo, con pescado sin salazón. Pero notaría de inmediato la distancia entre mano y tierra. Preguntaría por las granjas, por los corrales, por el agua que riega y el alimento que engorda, por los aditivos que conservan. Querría ver el molino, tocar el grano, oler la harina, conocer al cervecero que hoy es una sala de acero y termómetros, no por desconfiado capricho, por memoria de un mundo donde cada paso mal dado costaba salud. Avanzaría por pasillos de alimentos envasados, nombres sonoros, promesas de energía y salud, colores intensos, fotos impecables. Se detendría ante una sopa instantánea. Leería letras minúsculas, estabilizantes, conservantes, espesantes. Su ceja se alzaría. Conservar para él era sal, humo, sol, vinagre, fermento, nunca una lista interminable. No odiaría la novedad, la pondría a prueba. Preguntaría si esos añadidos son un escudo contra el peligro o un atajo para abaratar costos, porque la historia le enseñó que cuando el hambre aprieta, el engaño aparece disfrazado de remedio. Miraría un pan de molde que dura semanas. Recordaría su hogaza de ayer endurecida en horas. La ausencia de mojo lo inquietaría. Celebraría que nadie use serrín. Sospecharía del intercambio. Menos serrín, más aditivos. No dictaría sentencia. Propondría cautela. El cuerpo es frágil. Una diarrea mata. Una fermentación incompleta enferma. Una fruta mal lavada puede derribar a un rey. El consejo sería simple. Procesos comprensibles. Ingredientes que se pronuncien sin tropiezos. No por nostalgia, por prudencia que salva. También vería sistemas asombrosos, cámaras de frío, normas de seguridad alimentaria, fechas de caducidad, controles sanitarios, termómetros, guantes, la ciencia al servicio del bocado. Sonreiría al comprobar que las bacterias ya no mandan siempre, que existe pasteurización y esterilización. Agradecería el hielo que conserva la pesca. Celebraría la posibilidad de comer verdura fresca en invierno sin jugar a la ruleta. Y aún así, ajustaría la mirada hacia el costo.
la huella de traer uvas de lejos, el gasto de frío continuo, el impacto de envases que viajan y no regresan, porque el campesino sabe que toda abundancia cobra su diezmo en otra parte. Se acercaría a la carnicería, vería cortes impecables, grasa blanca, vetas finas, etiquetas de origen y crianza. Pensaría en su vaca que aró, en su cerdo que hurgó juncos. Recordaría que él mataba cuando el calendario lo pedía, que no desperdiciaba nada, que las vísceras eran alimento noble. Preguntaría por hígados, por lenguas, por huesos para caldo. Sospecharía de la moda que tira todo menos el filete. Repetiría que el sabor vive en el colágeno, en el hueso, en la paciencia del hervor. Sonreiría si viera charcuterías que rescatan artes de sal y humo. Asentiría ante quien hierve una cabeza para extraer gelatina y respeto. Llegaría a la sección de pescado. Se detendría ante filetes tersos, bacalao fresco, lomo sin espinas. El campesino conoce el bacalao por sal y barril, por dureza y longevidad. Probar un trozo tierno le parecería lujo y aprendizaje. Preguntaría por el origen, mar abierto o criadero, red o anzuelo. Preguntaría por vedas y tallas. Entendería que la abundancia puede vaciar el mar si no se gobierna. Vivió prohibiciones impuestas por señores. Preferiría reglas que cuidan al recurso a prohibiciones que excluyen al hambriento. Sabría que el equilibrio no es discurso, es cena de mañana. En los lácteos vería yogures, mantequillas, quesos firmes y azules, nata espesa. Recordaría litros de leche convertidos en cuajada por necesidad. Se asombraría con la higiene fría, con la posibilidad de enfriar en minutos. Compararía con el calor del establo donde la leche se agria en horas. Celebraría la seguridad. Pediría no olvidar el sentido. Leche con leche, pan con pan. Listas de ingredientes cortas, procesos claros. Intuiría que menos pasos reducen el margen de error, y que lo que el paladar juzga sabroso a veces el estómago lo juzga amable. Se detendría en la góndola de especias, botecitos con canela, jengibre, nuez moscada, pimienta, comino, cúrcuma. Se reiría con risa vieja. Esas fortunas en polvo ahora caben en la palma y valen monedas. Recordaría que una libra de nuez moscada igualó a 7 bueyes. Pensaría en mercaderes cruzando desiertos, en barcos siguiendo monzones, en caravanas custodiadas por espadas, en la sangre que costó cada gramo. Sentiría gratitud y responsabilidad. Usar especias ya no es privilegio, es elección con memoria. Una pizca evoca rutas y riesgos. Un frasco entero exige respeto. Vería la caja y el lector de códigos. Observaría cómo la comida se vuelve números. Aprendería la mecánica de pagar. Saldría con bolsas. Levantaría la vista hacia la ciudad encendida. Quizá pronunciaría una advertencia suave. La abundancia es un logro. Sin prudencia degenera en exceso. El hambre de ayer puede transformarse en desperdicio de hoy. Los barriles de sal se volvieron cámaras de frío. Pero el suelo y el agua siguen siendo finitos. No tiren pan, no compren sin intención. Recuerden que una hogaza cuesta campo, tiempo y manos agrietadas. Regresaría con nosotros a casa. Abriríamos la despensa. Hablaríamos de menestras que vuelven, de potajes que reconcilian, de panes sin aditivos que duran menos pero saben más, de cervezas que fermentan como antes, no por moda, por comprensión. Pan y cerveza nacieron como tecnologías de seguridad. Hacían comestible lo riesgoso. Hoy la cadena fría da seguridad, pero la calidad sigue dependiendo de tiempo, vigilancia, honestidad. El mejor antídoto contra el fraude es la cercanía. Mirar al productor a los ojos, preguntar por los procesos, aceptar que lo bueno a veces dura poco y por eso mismo vale. Y ya que seguimos despiertos, te invito a suscribirte, dejar tu like y contar en los comentarios desde dónde nos escuchas
¿Y qué hora es? Somos una comunidad de noctámbulos que aprende y descansa. Saber historia evita repetir errores. Saber de comida mejora la vida. Sigamos, porque aún falta el tramo en que el clima bajó el telón, en que la pequeña edad de hielo encareció el pan, en que los precios subieron como humo, y la nobleza respondió, duplicando la ostentación para exhibir control. En la próxima parte veremos cómo esa danza de frío y lujo ensanchó el abismo entre mesa rica y mesa pobre, y cómo el pueblo buscó pan donde ya no quedaba grano. La pequeña edad de hielo se deslizó por Europa como una sombra persistente. Los inviernos llegaron antes, las primaveras fueron remolonas, las lluvias se volvieron inoportunas, el grano no maduró a tiempo. La humedad pudrió espigas, la helada quemó flores, el pan subió de precio como humo y el estómago bajó la cabeza. Cuando el campo fallaba, la ciudad sufría doble. El transporte era lento, los caminos se volvían barro, el mercado olía a miedo. Cada cesta de trigo parecía una reliquia, el regateo dejó de ser juego y se volvió supervivencia. La nobleza respondió con una estrategia tan antigua como la jerarquía: exhibir control a través de la abundancia. Si el frío agrietaba manos y la cosecha menguaba, la mesa señorial debía parecer invulnerable. Más especias, más piezas enteras asadas, más sutilezas de azúcar, más pavos reales dorados. La escenificación calmaba alianzas, afirmaba mando, y mandaba un mensaje claro a vasallos y rivales. Aquí hay orden, aquí hay recursos, aquí la rueda sigue girando. Pero cada fuente de lujo señalaba otra mesa vacía, como un espejo invertido en el que el brillo de un lado proyecta oscuridad del otro. En el extremo inferior de la escala social floreció el improvisado pan de hambruna, mezclas de guisantes y frijoles molidos, bellotas remojadas para quitar amargor, hierbas secas, y en situaciones desesperadas cáscaras y serrín. No por engaño, sino por pura necesidad. Ese pan llenaba sin nutrir, engañaba al estómago durante horas, dejaba al cuerpo con deudas de vitaminas y proteínas. Los potajes se diluían para que alcanzaran. La sal se contaba grano a grano. El aceite se medía como si fuera oro. Cualquier resto se convertía en sopa, cualquier hueso en caldo, cualquier corteza dura en tostón para espesar. La recolección de plantas silvestres adquirió importancia. Ortigas tiernas, acederas, diente de león, bayas con cuidado, hongos con conocimiento heredado. Una confusión podía costar la vida. Se atrapaban roedores, se perseguían cuervos, se levantaban trampas para aves pequeñas. La línea entre lo comestible y lo impensable se movía con el hambre. Los relatos de años malos estremecen, pero también muestran un ingenio que no se rinde. Lo que la tierra dejaba, la gente lo aprendía a transformar con fuego, sal, humo y paciencia. En ese mapa duro, las mujeres sostuvieron la cocina del mundo, guardianas del fermento que no debía morir, maestras del encurtido que devolvía acidez a inviernos largos, estrategas del secado al viento que salvaba frutas para meses fríos, transmisoras de recetas que no estaban en libros. Estaba su temple en caldos, su cálculo en raciones, su vista en la madurez del grano, su oído en el hervor justo, sus manos en la masa que respira. Sostuvieron hogares cuando la carne faltó, cuando el pan fue caro, cuando el agua se volvió sospechosa. Heroínas sin estandarte que convirtieron saber doméstico en muralla contra la escasez. El horno comunal fue centro de esa sociabilidad culinaria. Se amasaba en casa, se marcaba la hogaza, se llevaba al horno que compartía el vecindario. Allí corrían rumores y consejos. Allí se medía el tamaño de cada cosecha en silencio. El calor común economizaba leña. El panadero oficial cuidaba tiempos, vigilaba brasas, era responsable ante el consejo.
Si pesaba menos o salía quemado, debía responder. En épocas de tensión el horno era termómetro de la aldea. Cuando el humo flaqueaba, el miedo subía. El mercado urbano concentraba riesgos: carne colgando sin frío, moscas que iban y venían, gatos y ratas que merodeaban, vendedores que gritaban ofertas y pregoneros que anunciaban ordenanzas. Hubo intentos de limpiar, canalizar, separar basuras, pero la presión demográfica y la falta de infraestructura hacían del mercado un cruce de olores dulces y pútridos, de especias y sangre, de pan fresco y entrañas. Allí la autoridad inspeccionaba balanzas, probaba cervezas, quebraba hogazas con peso dudoso y subía a la picota a quien engañaba. La vergüenza pública educaba más que cualquier multa, aunque no siempre bastaba. La iglesia siguió marcando el ritmo del comer: ayunos, abstinencias, cuaresma larga, vigilias. El calendario cruzaba la olla y la tentación. El rico suplía con peces de estanque, almendras, hortalizas frescas de invernadero rústico, especias que alegraban el pescado. El pobre repetía potaje y pescado seco, o reducía porciones. La virtud se medía en renuncia, la necesidad también. Monasterios repartían pan y cerveza, mantenían hospicios, innovaban con rotación de cultivos y riego, conservaron manuscritos sobre agricultura, y sin ellos la técnica habría retrocedido. Aún así su caridad no llegaba a todos, y su paternalismo exigía gratitud y silencio. En los bordes de bosques y ríos siguió el tira y afloja de la caza furtiva. El hambre empujaba a cruzar límites. La ley respondía con dureza. La carne era poder y el poder defendía su coto. Los estanques privados de Carpa y Lucio reafirmaban jerarquía. Mientras tanto, la gente del común seguía con arenque y bacalao, con barriles salados que permitían vivir el invierno. El gusto adquirido por esos sabores fuertes moldeó culinarias enteras. Incluso cuando llegó la abundancia, el arenque siguió estando en las mesas por costumbre y por precio. La inflación de los años fríos empujó ideas de justicia. El precio justo del pan se convirtió en obsesión de consejos y parroquias. La asisa del pan y la cerveza ató precio a coste del grano. Fijó pesos. Estableció inspecciones. Buscó proteger al consumidor. Pero su éxito dependía del clima y del ánimo del panadero. Si el granero temblaba, el engaño volvía vestido de necesidad. El castigo en la picota calmaba a la multitud. No siempre alimentaba a la familia. Por eso, la economía moral del pueblo valoraba al artesano, que resistía la tentación de adulterar, y despreciaba al que cedía. Dejemos un instante la penuria y volvamos a un destello de cocina noble para entender el contraste. En el gran salón, la sal seguía siendo frontera simbólica. Cruzarla significaba pertenecer. La pimienta se derramaba sin temblor. El azúcar se alzaba como torre. El vino dulzón suavizaba carnes intensas. El banquete era contrato social en platos. El campesino sabía que de aquel teatro bajaban a veces sobras, que podían convertirse en cena, pero sabía también que ese brillo justificaba cuotas y tributos. Ese es el nudo del periodo. Una fiesta arriba, un cálculo abajo. Con ese panorama podemos seguir el hilo hacia otra dimensión. Enfermedad y limpieza. Ciudades con pozos junto a establos. Corrales pegados a cocinas. Bestias que dormían puertas adentro para dar calor y seguridad. Excrementos que se mezclaban con juncos del suelo. Pulgas y piojos felices en la tibieza. Agua turbia en cubos. Todo eso convertía cada bocado en apuesta. En la próxima parte entraremos en esa cotidianeidad con una familia cualquiera. Veremos su jornada desde el alba hasta el reposo. Entenderemos cómo la higiene, la fe, el trabajo y el azar decidían si el potaje reconfortaba o enfermaba. Amanece. El aliento se ve en la cabaña de techo de paja. Juan despierta con el primer canto. María aviva el rescoldo bajo la olla.
Los niños se envuelven en mantas ásperas. El cerdo husmea entre los juncos que cubren el suelo. La vaca mueve la cola. Las gallinas se sacuden el polvo. Antes de cualquier bocado hay que encender el día. María mide el grano. Calcula cuánta cebada cabe en el potaje sin arriesgar la semana. Agrega cebolla y puerro. Un hueso de hace 2 días que todavía da algo de sabor. Mientras tanto, Juan sale a por agua. El cubo cruje. El pozo está cerca del corral. Sabe que el agua puede traer sorpresas. Aún así la trae. La hervirán en el potaje y en la cerveza débil. El hervor es escudo. Lo aprendieron por ensayo, no por teoría. Los niños mastican pan del día anterior. Duro. Lo ablandan en el caldo. María reserva un poco de sal. No mucho. La sal es frontera entre sabor y ruina. Vale como un tesoro. Se guarda en un cuenco aparte. El cerdo recibe sobras, no por generosidad, por inversión, que engorde sin comerse el invierno. La casa respira con el humo que sale por el hueco del techo. Las vigas huelen a madera y grasa. Las pulgas encuentran tibieza en el junco del suelo. Nadie ignora esa incomodidad. Es parte del aire que se respira. Juan va al campo. El tiempo manda más que el Señor. Si el cielo promete lluvia, hay que avanzar la tarea. Si promete frío, hay que cubrir semilla. La yunta arrastra. La vaca vale más viva que muerta. María arregla la red para secar manzanas. Las corta finas. Las tiende en cuerdas. El viento será su horno. Coloca vasijas con repollo rallado. Añade sal. Lo pisa con paciencia. Sabe que de ese experimento saldrá acidez para el corazón del invierno. La fermentación es magia, que la experiencia volvió hábito. Una seguridad sin nombres latinos. Aprendida de madre a hija. En el pueblo, las campanas marcan horas y almas. Al mediodía suenan y dan permiso de reposo. En la mesa hay potaje. Un trozo pequeño de pescado seco desmenuzado. El sabor llega como recuerdo del mar al que nunca han ido. El bacalao es geografía que se come. Los niños preguntan por carne. María señala el corral. Dice con tono de maestra que la carne llega en fiestas o cuando un animal no puede trabajar. Hay jerarquías en el plato. Primero el pan, luego la legumbre. De vez en cuando la grasa. La carne es historia que se cuenta. Por eso cuando aparece se respetan los huesos. Se chupan, se hierven, se repiten en sopa. Nada se desperdicia. El horno comunal llama. María lleva 2 hogazas marcadas con su símbolo. Una cruz, una hoja, un rasguño que es firma. El panadero recibe y organiza. Pesa con la vista y la mano. Las ordenanzas del consejo dicen cuánto debe pesar por el precio del grano. Hay inspecciones. Hay picota para quien engaña. Todos lo saben. Todos recuerdan el día en que un pan salió ligero y el panadero pidió perdón frente a la plaza. La vergüenza fue medicina y teatro. Desde entonces pesa mejor, aunque cuando el grano sube los dedos tienden a fallar. La necesidad tienta como el hambre. A veces son lo mismo. Por la tarde llegan rumores al mercado. Dicen que en la ciudad de más allá hubo casos de gente que no paró de moverse. Bailaban sin música. Caían sin respiro. Algunos murieron. La noticia viaja más rápido que un carro. La gente baja la voz. En casa, Juan recuerda historias del fuego de San Antón, del hongo en el centeno, de convulsiones y visiones. Se santigua. No tiene palabras para alcaloides, sí para pan malo. María mira su saco de grano. Se promete revisar con más cuidado, quitar las manchas oscuras, tostar un poco antes de moler. Cualquier precaución que aleje sombras. Al caer la tarde llega el clérigo a recordar que empieza una vigilia. No se come carne. El calendario pone su mano en la olla. La familia asiente. Su dieta casi no tiene carne de todas formas, pero las vigilias aprietan el cinturón espiritual y material. María piensa en el pescado seco, en las lentejas,
En el pan, calcula. La fe es consuelo, también es regla. Se honra en lo posible. Cuando hay niños con fiebre, la regla se doblega. Nadie en la aldea es piedra. La misericordia no figura en pergamino. Habita la mirada con que se comparte una hogaza. De noche, el pueblo se reúne alrededor del horno ya frío. La madera verde no alcanza para todos, así que el calor restante se usa para secar más frutos, para tostar salvado, para calentar cuerpos. Allí se cuentan noticias. Un vecino habla de la asisa del pan y la cerveza que el consejo pretende reforzar. Otro murmura que el Señor endureció sanciones en el bosque. El hambre empuja a poner trampas y una multa puede matar tanto como un invierno. El equilibrio es un hilo que cruza la garganta. Nadie lo dice así. Todos lo sienten. En la cabaña los niños duermen. Juan revisa los útiles. Afila cuchillo. Ajusta el arado. María guarda un frasco de pepinos en vinagre. Sonríe al oír el chasquido de una fermentación viva. Ese sonido es futuro. Mientras la olla de potaje se enfría, añade un puñado más de cebada. Así, mañana con solo añadir agua habrá desayuno. La cocina es contabilidad. La Biblia del hogar se escribe con medidas y silencios. La cama cruje. El cerdo suspira. El humo se asienta. Antes de cerrar los ojos, Juan y María comentan la extraña noticia de los bailarines. Recuerdan que la peste negra hace poco más de una vida se llevó a vecinos, que después subieron salarios, que llegaron leyes para bajarlos, que hubo revuelta y palo, que el pan sube, que la lluvia manda. La memoria es ingrediente de cada potaje, y cuando el sueño los toma, la ciudad que no duermen son los mercados. Allí la carne cuelga, el pescado brilla sin hielo, las moscas reclaman, los pregoneros gritan ordenanzas, las ratas buscan migas, el agua corre con desechos, la cerveza suave burbujea en toneles. El escanciador del salón noble prueba copas por si la fermentación traiciona. El maestro cocinero pule su plan para el banquete de mañana. El molino de los monjes gira con un cauce que ellos mismos encauzaron. Su huerto guarda tiernas hojas para el hospital. Su biblioteca protege lo aprendido de griegos y romanos, sin esa rueda común. El pan no llega a ninguna mesa. Al amanecer volverá a comenzar. No hay conclusión en esa vida. Hay ciclos. La seguridad alimentaria es una manta corta. Cubre mejor cuando todos agarran de un borde. La familia campesina lo sabe. Por eso comparte cuando puede. Por eso acepta ayuda cuando llega. Por eso reza y trabaja. Por eso fermenta, sala, seca. Por eso mide la sal con exactitud de joyero. Por eso guarda el hueso para el tercer hervor. En ese arte mínimo se funda la posibilidad de seguir. En esa disciplina discreta habita una sabiduría que aún hoy podemos aprender. Ahora ampliemos el foco hacia la ruta que hizo posibles los perfumes que faltaban en las casas humildes. El comercio de especias fue un negocio tan lucrativo como arriesgado. Quien controlaba el flujo de pimienta, canela, clavo, nuez moscada, desde Asia hasta los puertos del Mediterráneo, podía amasar fortunas. Los mercados europeos vibraban cuando llegaban caravanas. Los contables anotaban cifras que parecían fábulas. Una libra de nuez moscada llegó a canjearse por 7 bueyes cebados. Ese dato se repetía en plazas y monasterios. Y no era exageración. Era síntesis de riesgo, distancia y demanda. Imagina al mercader que cruza montañas y desiertos, que paga peajes a señores locales, que negocia con jefes de caravanas, que contrata escoltas, que pierde parte de la carga en un asalto y la compensa subiendo precios. Cada bocado aromático en la mesa noble condensaba sudor y sangre. En portuarias remotas se mezclaban lenguas, monedas, promesas, cartas de crédito, rumores de rutas más cortas. En ese hervidero nacieron métodos de contabilidad y alianzas que luego sostendrían bancos.
La especia fue escuela de finanzas tanto como aderezo. En la cocina del castillo esos polvos eran más que sabor. Eran argumento visual y olfativo. Se usaban en salsas que escondían el amargor de una carne que viajó demasiado. También realzaban lo fresco, pero sobre todo hablaban de poder. El anfitrión que esparcía clavo con generosidad declaraba alcance, negaba escasez, recordaba a todos la lejanía de su brazo comercial. El azúcar jugaba un papel parecido, un lujo capaz de erigirse en torre, en cisne dorado, en mural relleno de aves, una dulce arquitectura que convertía la mesa en emblema. Conviene desarmar una idea hecha. No es cierto que las especias se usaran solo para ocultar podredumbres. En un mundo sin frío mecánico ese riesgo existía. Pero las cocinas nobles cuidaban reputación. El maestro cocinero sabía que una pieza pasada podía arruinarle la carrera. Las especias estaban para mostrar riqueza, para seguir modas, para componer perfumes, para armonizar grasas. Su valor habría sido absurdo si solo sirvieran para maquillar errores. La verdad es más compleja. Servían al gusto, al símbolo y a veces al disimulo. Los mercados urbanos eran otra cara de esa moneda. La pimienta viajaba y elevaba su precio. El pan bajaba si la cosecha sonreía. Subía si la lluvia insistía. El pueblo no veía la especia más que en días de fiesta y en forma de rumor. Veía así la tiza en la harina, el serrín en la masa, la cerveza aguada, la asisa del pan, y la cerveza buscó elevar el suelo de honestidad. Ató el precio del pan al costo del grano, exigió pesos justos, llamó a inspecciones, castigó con picota. La vergüenza pública era teatro didáctico. Recordaba a todos que el pan es asunto de todos. Entre religiosidad y olla seguía la cuerda tensa. La iglesia impuso calendarios que retiraban carne, lácteos, huevos, durante cuaresma y vigilias. Para algunos era ejercicio de disciplina y purificación. Para otros era piedra extra en un saco ya pesado. Los monasterios respondieron con caridad, con pan en la portería, con cerveza segura, con huertos de donde salía verdura, con hospicios que daban sopa y cama. Pero cuando las cosechas fallaban, la caridad no alcanzaba. El hambre no espera turno. Allí la economía moral del pueblo dictaba que quien tenía horno o granero compartía, no como mito, como norma de supervivencia. Cambiemos de latitud para recordar el contrapunto andino. En los Andes la abundancia no dependía de caravanas remotas, dependía de terrazas y canales, del conocimiento íntimo del clima y del suelo. La papa multiplicada en miles de variedades, la quinoa que ofrecía proteína completa, el charqui como tecnología de conservación, el cuy como aporte necesario, la chicha como ligadura social. Ese sistema alimentario demuestra que no hay destino único para la comida, que la diversidad y la técnica apropiada pueden sostener imperios, que la seguridad nace de entender el paisaje, no de negarlo. Regresemos a Europa y a una voz singular, Hildegarda de Bingen. Su defensa de la espelta como grano principal fue más que preferencia, fue doctrina de salud. En Física y Causae et Curae, dejó consejos que hoy nos parecen modernos. Recomendó cocción adecuada, advirtió contra cereales crudos, ligó alimentación y ánimo. La panadería de su abadía fue taller, laboratorio y oficina de caridad. El pan de espelta alimentó monjas, enfermos y pobres. Esa cadena de producción y distribución revela a la Iglesia como portadora de conocimiento práctico, además de consuelo espiritual. El estatus se veía en la hogaza, blanca para el salón, oscura para la cabaña. El color era resumen de cernido, de acceso, de renta y de privilegio. Cuando el clima apretó, el pan de hambruna mostró su cara dura. Guisantes, frijoles, bellotas, serrín. Cada mordisco contaba una economía. La carne repitió la diferencia.
El venado quedó blindado por derecho de caza. Los estanques privados guardaron carpas y lucios para paladares nobles. El arenque y el bacalao mantuvieron vivos a millones a golpes de sal. Con su sabor tenaz, moldearon costumbres que aún siguen oliendo a humo y a mar. En ese teatro, los artesanos de la bebida cargaron culpas. La cervecera del pueblo era blanco de chismes cuando una tanda salía pobre. Se le atribuían intenciones torcidas, incluso brujería. Era más fácil culpar a una persona que aceptar que el agua mala y la prisa enferman. Ese mecanismo social descargaba angustias en un rostro conocido. La ciencia tardaría siglos en ofrecer otra lectura. Mientras tanto, la reputación era capital. Una jarra turbia podía arruinar años de trabajo. Todo este recorrido muestra que la comida fue eje de poder, de fe, de comercio y de técnica. Un trípode inestable donde cualquier pata corta tumbaba la mesa. Entenderlo nos prepara para mirar nuestro presente con menos soberbia, más gratitud y mejor criterio, porque hoy la diversidad que antes exigía caravanas llega en camiones y las tentaciones de abaratar a costa de calidad no han desaparecido, solo cambiaron de disfraz. Volvamos al espejo del supermercado con los ojos entrenados por la historia. En la sección de pan, elijas hogaza de masa madre o de molde longeado. La decisión ya no es solo de precio, es de proceso. La masa madre es tiempo, bacterias y levaduras que conversan, estructura que se forma despacio, digestión más amable. El pan de molde es logística, regularidad, conservantes que alargan vida, comodidad legítima. Saberlo nos devuelve poder. Puedes alternar, puedes leer etiquetas, puedes escoger listas cortas, puedes aceptar que lo que dura menos quizá te pida planificar, y que eso también es una manera de cuidar. En bebidas puedes optar por cerveza que fermenta con paciencia, por vino que declara origen, por agua que pasó por filtros. Lo valioso es entender para qué nació cada técnica. La cerveza fue seguridad frente al agua dudosa. Hoy, su sentido puede ser gusto y cultura, pero no necesita sustituir al agua limpia. El vino fue alimento y calor. Hoy es placer. Traer ese contexto al presente evita extremos y modas que olvidan por qué las cosas son como son. En carnes, se abre otro mapa. Filetes listos para plancha conviven con cortes con hueso, con vísceras, con tendones que reclaman cocciones largas. El campesino medieval nos recordaría que el animal se respeta entero, que hay sabor donde hoy hay descarte, que la gelatina en un caldo es nutrición concentrada, que la economía real se beneficia cuando aprendemos a cocinar variedad. Así, el consumo se distribuye, el precio baja para quien mira más allá del lomo, el desperdicio cae, la cocina gana repertorio. En pescado la historia enseña a preguntar por origen, por vedas, por artes de pesca, no por perfeccionismo, por continuidad, para que el bacalao de mañana siga en el mar, para que la anguila no quede en recuerdo y leyenda. La salazón fue tecnología de supervivencia. Hoy el frío es aliado. Ambos sistemas exigen gobierno. A nosotros nos toca premiar con nuestra compra al que pesca con medida y retirar el apoyo al exceso disfrazado de oferta. En frutas y verduras la abundancia es un milagro técnico que conviene mirar con lupa. Invernaderos, cámaras, logística, variedades que resisten viaje. Todo eso nos ha traído sabores fuera de estación. Aceptarlo con gratitud no impide preguntarnos por el costo ambiental, por el agua que se usa, por el plástico que se desecha. No hace falta cruzar a un ascetismo sin frutas exóticas. Basta con recordar el gesto de María al fermentar repollo. Comer de temporada no es nostalgia. Es una de las pocas variables que aún controlamos en la ecuación de la comida. La sección de especias es el rincón donde la historia se vuelve frasco. Pimienta, clavo, canela, jengibre, nuez moscada,
comino, cúrcuma. Hoy caben en una mano. Ayer costaban fortuna y sangre. Usarlas con respeto es una forma de memoria. Una pizca mejora un guiso humilde tanto como una salsa noble. No son maquillaje, son puente entre paisajes. En su moderación hay elegancia, en su exceso hay ruido. El gran salón noble enseñó eso sin saberlo. Derrochar especias comunicaba poder. Hoy, la medida comunica criterio. La higiene moderna cambió el tablero. Pasteurización, esterilización, cadena de frío, análisis microbiológicos, reglas claras, termómetros. Todo eso quita un peso de la espalda, pero no sustituye a la honestidad, ni evita que la necesidad se disfrace de ahorro extremo. El siglo medieval nos enseñó que la asisa del pan y la cerveza necesitaba ojos y manos para funcionar. Nuestras normas también. Conviene apoyar a quienes las cumplen, denunciar a quien no. La salud pública se sostiene mejor con comunidad vigilante que con documentos solos. En el hogar podemos recuperar técnicas que cruzaron siglos. Fermentar, encurtir, secar, salar, ahumar en pequeño, no como rechazo a lo moderno, como cintura, cuando el sistema falla por una tormenta o una huelga. Una despensa con criterio da tranquilidad y a diario añade sabor y variedad. Un frasco de chucrut alegra un plato plano. Unas peras secas iluminan un invierno. Un caldo de huesos da estructura a una sopa. El campesino medieval sostuvo su vida con esa caja de herramientas. Nosotros podemos convertirla en joyero gustativo. La fe y la comunidad siguen importando aunque cambie su forma. Quizá no escuchamos campanas, pero nos convocan otros ritos. Comer juntos, agradecer con conciencia, brindar con medida, compartir con vecino, apoyar comedores y bancos de alimentos. Esa red de caridad la tejieron monasterios cuando no había otra cosa. Hoy la tejen organizaciones civiles y grupos de barrio. El hambre no es recuerdo, es presente en muchos rincones. Conocer la historia impide que giremos la cara. La mesa que hoy rebosa es más digna si a su alrededor nadie queda sin plato. Y en el plano íntimo, la historia nos recomienda prudencia contra dos extremos: el desprecio de la abundancia y la idolatría del exceso. Despreciarla es negar el esfuerzo que la hizo posible. Idolatrarla es olvidar que el suelo y el agua son finitos, que el clima cambia, que las rutas se rompen, que una mala temporada aún puede vaciar estantes. El equilibrio se parece al hervor lento del potaje de María, firme, atento, sin pánico, con método, con creatividad, con memoria. Vuelve por última vez el contraste que sostuvo todo este viaje. El gran salón iluminado por 100 velas, los tapices que cuentan linajes, el señor y la dama en estrado, la mesa de roble con cerdos dorados, pavos reales repuestos de pluma, salsas de pimienta, sopas de almendra, blanc MCH de pollo y leche de arroz, vinos dulces, cervezas espumosas, sutilezas de azúcar en forma de castillos y dragones, el protocolo que reparte puestos, la sal que marca fronteras, el trinchante que corta como si escribiera un decreto, el escanciador que prueba por si la copa engaña. Todo eso es teatro de poder, promesa de orden, firma de riqueza. Y del otro lado, la cabaña humilde, el fuego pequeño, el potaje que burbujea, el pan oscuro que se ablanda en caldo, la familia que cuenta legumbres, la sal medida como tiempo, el cerdo que husmea, la vaca que trabaja, el horno comunal que marca ritmos, la asisa del pan y la cerveza que intenta poner freno al abuso, la iglesia que impone ayunos y a la vez reparte pan, la casa prohibida que tienta, el mercado que mezcla especias y moscas, la plaga que acecha en pulgas y ratas, la gran hambruna que dobla la espalda, la peste negra que arrasa,
La revuelta de 1381 que estalla, las leyes que vuelven a apretar, la pequeña edad de hielo que encarece el pan. Ese rosario de tensiones define el comer medieval. Entre ambos paisajes se mueve nuestra historia. La carne como símbolo, la res intocable para el campesino, el cerdo como opción más posible, el pescado salado como salvavidas, la carpa y el lucio en estanques de noble, el arenque y el bacalao en barriles de pueblo, el pan como barómetro social, la hogaza blanca arriba, la oscura abajo, el pan de hambruna cuando el clima falla, la adulteración como tentación, el castigo como espectáculo, la caridad como red limitada, la mujer como ingeniera de la cocina, el convento como laboratorio y despensa, Hildegarda con su espelta como profeta de salud, la danza loca como eco de malnutrición y ergotismo, el rey Juan como recordatorio de que ni un trono protege de una indigestión fatal. Todo eso nos entrega una brújula. La comida no es solo placer, es estructura, poder, cultura, técnica, comunidad. Su historia enseña que el peligro crece cuando olvidamos el origen de lo que comemos, cuando confiamos a ciegas en manos invisibles, cuando despreciamos saberes que sostuvieron generaciones. También enseña que el miedo no cocina, que hay progreso real en termómetros, pasteurización, normas, cadena de frío, que la variedad de hoy es un privilegio frágil y ganado con esfuerzo, que el supermercado es laboratorio y espejo, y que podemos usarlo con cabeza y gratitud. Si alguna vez un campesino medieval entrara contigo a ese pasillo de abundancia, te pediría que no tires pan, que no compres para olvidar en el fondo de una nevera, que no confundas precio con valor, que preguntes al carnicero por huesos, al pescadero por vedas, al panadero por fermentación, a la cervecera por tiempos, que premies lo honesto, que regales un frasco de encurtidos a un vecino, que alimentes con tu compra una cadena que no se rompa por codicia. Te recordaría que cada bocado viene de manos agrietadas, de campos que necesitan descanso, de aguas que hay que cuidar, de rutas que alguien vigila de noche. A nosotros nos toca cerrar la ronda con un acto simple: sentarnos a la mesa con ojos despiertos, agradecer la variedad, honrar a agricultores, panaderos, pescadores, cocineros, monjes viejos y científicas modernas, a mercaderes que cruzaron desiertos y a mujeres que sostuvieron fermentos. Elegir con criterio, cocinar con paciencia, compartir sin cálculo. Cuando muerdas una manzana o rompas una hogaza crujiente, recuerda la línea larga que te conecta con aquella cabaña y con aquel salón, la escasez que afinó el ingenio, la abundancia que exige responsabilidad, el hambre que aún recorre calles invisibles y la esperanza que hierve en cada olla. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete, cuéntame desde dónde nos escuchas y qué hora marca tu noche. Somos una comunidad de noctámbulos que viaja por la historia para entender el presente. Saber es evitar errores viejos. Comer con conciencia es honrar siglos de lucha. Que este relato te acompañe a buen sueño. Que mañana el pan sepa más y que la mesa se alargue para quien la necesite.